Bienvenido a este su canal Fuego TV 90 Un Café con nuestro amigo y pastor Juan José Alcántara. Bienvenido, hermano. Placer, gracias. Un gusto tenerlo aquí. Pastor, ¿dónde usted nace? Yo nazco en la ciudad de Barahona. Realmente yo soy baronero. Baronero, pastor. Sí. ¿Cuáles son tus padres? Yo soy hijo del señor José Antonio Alcántara, fallecido en noviembre pasado, y de la señora Ana Francisca Alcántara, Urbáez. Si tú tuvieras a tu padre, a tu papá, ahora mismo enfrente, ¿qué le dirías? Cosas que no tuve la oportunidad de confesarle y comunicarle en vida. A papá yo le diría que gracias por la formación, gracias por los ejemplos. Papá no era hacendado económicamente hablando, pero nos dejó un legado de ejemplos y hoy yo le expresaría ese sentimiento de que gracias por esa educación de ejemplos. ¿Qué palabra tu papá, tu padre, te dijo un día que nunca has olvidado? Papá era de un lenguaje tosco, pero muy jocoso y muy proverbial. No sé si suene bien en esta entrevista. Papá me dijo, mi hijo, caminando y orinando no se hace espuma. Tienes que detenerte cuando inicie algo a esperar ver los resultados. Yo recuerdo esas palabras de papá. Tú como padre, ¿qué consejo le darías a tus hijos? Edúquense, respeten para que los respeten y hagan con los demás todo lo que ustedes quieren que los demás hagan con ustedes. ¿Cómo es que logras que las personas te admiren tanto? Bueno, realmente la admiración viene como el resultado de tu servicio a la gente. No es algo, en mi caso, que yo tenga en agenda. Creo que la gente te admira cuando tú sirves como un ejemplo, como un norte, y la gente se ve en ti. Y creo que la admiración viene como consecuencia de ese comportamiento ético y moral que exhibimos en medio de la gente en la que hacemos vida social. Pienso que no es algo que uno prepara, es algo que se da como el producto de tu vida equilibrada. Amén. Yo tengo entendido que tú no eres de Los Robles. ¿Cómo tú llegas acá, a Los Robles? Yo llego a Los Robles en agosto del 2002, ante una necesidad en la Iglesia Evangélica Congregacional de la Comunidad de Los Robles. Se me da esa oportunidad por unas capacidades que ya yo poseía de parte de Dios y vengo en sustitución de un pastor que había en la Iglesia Evangélica Congregacional a trabajar prácticamente por 3 meses, a ayudar a equilibrar una situación en la iglesia. Llego a Los Robles con esa intención, como pastor interino en una congregación. Del 2002 hasta ahora. Desde el 2002 hasta ahora. ¿Cómo fueron sus inicios en el pastorado? ¿Y cuántos años tiene delegando la función? Bueno, te digo, me inicié en el martes 13 de agosto del 2002. Ya tenía un tiempo sirviendo al Señor, pero no como pastor. Inicio en esta comunidad. Del 2002 hasta ahora van prácticamente 19, 20 años. Los inicios, ningunos son fáciles. No puedo decir que fueron fáciles los inicios, no tenía la experiencia práctica, posiblemente el conocimiento teórico, pero no la experiencia práctica. Pero en el camino fuimos adiestrándonos, Dios fue capacitándonos, fuimos haciendo lo que nos correspondía. Y bueno, todavía aquí estamos en la marcha. No fueron fáciles, pero el Señor estuvo con nosotros y nos dio abundante gracia. Por eso hemos podido lograr algunas de las cosas que hemos logrado, gracias a la mano de Dios con nosotros y a la ocupación que tuvimos en reconocer lo que teníamos y que sabíamos que teníamos que agudizar lo que teníamos y que era responsabilidad nuestra. Nosotros sabemos que tú trabajas, eres pastor y también tienes familia. ¿Cómo tú divides ese tiempo? Es otra de las cosas difíciles para los pastores, nos entregamos mucho a la obra, a veces hacemos de la obra nuestra otra familia y manejarse en esa dualidad es un poquito incómodo.
gracias a Dios, mi esposa es una mujer comprensible, mis hijos todavía son adolescentes, no me demandan tanto, niños incluso, pero trato de equilibrarme en el trabajo secular que realizo como maestro, mi trabajo como pastor y mi responsabilidad como familia. Trato de equilibrarme y tener tiempo para la obra, tener tiempo para mi trabajo y cumplir con mis responsabilidades y tener tiempo para mi familia. Trato de equilibrarme. Confieso aquí que he dado un poquito más de tiempo a la obra, sí, es verdad, pero he tenido que verlo, he tenido que sentarme y hacer algunos ajustes. Todavía estamos trabajando en eso. En una ocasión, un pastor que tú trajiste a Carlos Robles, Miguel Sánchez, dijo que ningún pastor puede dejar a su esposa en su casa. ¿Cómo tú haces eso? Sabes que tienes que salir a predicar fuera del país. ¿Cuál es la actitud que toma tu esposa respecto de eso? Bueno, sabe, mi vida se ha desarrollado ministerialmente hablando en ese ir y venir por mis múltiples responsabilidades. Es una cuestión de diálogo, es una cuestión de comprensión. Mi esposa conoce mi llamado y mi ministerio, no siempre salgo solo. Muchos de los viajes internacionales que realizo, ella ha tenido la oportunidad de acompañarme. La mayoría los hago o los realizo solo, son viajes de trabajo que conllevan gasto de dinero. La organización con la que trabajo prácticamente está en disposición siempre de costearme a mí. Así que mi esposa es comprensible, hay acuerdos, dialogamos y realmente no he tenido muchos problemas en ese sentido, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Se considera usted un ejemplo para la congregación, su familia y todo el que esté a su entorno? La Biblia dice que no sean tus labios los que te halaguen, sino los de los demás. Me gustaría que esa pregunta la respondiera la congregación, algún comunitario. Me gustaría que esa pregunta la respondiera mi hija de 13 años. Sin embargo, no podemos dejar con inquietudes a la gente que nos ve por estos medios. Con humildad, yo creo que hemos llegado a ser alguien a quien la gente puede respetar. Yo creo que hemos llegado a ser alguien a quien la gente puede respetar y ver en nosotros algún esfuerzo, ver en nosotros alguna condición y algunas virtudes e imitarlo para la gloria de Dios, lógicamente. ¿Cuáles son las estrategias que le funcionaron para tener ese nivel en Dios? Mejor dicho, ¿qué le aconseja a esa persona que nos están viendo? Mira, la humildad. La humildad y reconocer que todo lo que está pasando en tu vida es la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios en ti. No es que seamos competentes, sino que nuestra competencia de Dios depende. Si hay algo en nosotros como siervo de Dios, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si eres humilde y te pones a la disposición de Dios, Dios te usará y cumplirá su propósito en ti, no el tuyo, el de Él. ¿Alguna vez usted ha sido rechazado, ya sea en esta institución, trabajo o demás? ¿Rechazado? Sí, a todos en la vida se nos han cerrado puertas, a todos en la vida se nos ha dicho un no, pero ese no nos ha permitido ver en nosotros la capacidad que Dios ha puesto. Esos no nos hacen buscar dentro de nosotros las posibilidades y la manera. Gracias a muchos no de la vida, me di cuenta que yo podía realizarlo y lograrlo y puse a Dios delante como mi base y mi fortaleza y por eso he logrado algunas cosas en la vida, gracias a mucho no de mucha gente. Bendigo a esas gente que en algún momento nos dijeron que no. Amén. ¿Por qué crees que la Iglesia Católica fue la primera iglesia? Mira, yo lo creía antes, ya no lo creo. Ya no lo creo después de algunos estudios. Ya no creo que la Iglesia Católica fue la primera iglesia. La primera iglesia de la que Cristo habla, edificaré sobre esta roca mi iglesia, es la iglesia cristiana, que no tenía apellidos, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Esa iglesia marcha desde el año 31 de nuestra era, con el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Esa iglesia marcha hasta el año 100 de nuestra era, que es lo que llamamos el primer período apostólico de la iglesia. De ahí viene un segundo período, que es el período de la persecución, desde el año 100 hasta el 313 o 312. Y es la iglesia cristiana, no otra.
En el 313 sube un emperador romano al trono del Imperio de Roma, valga la redundancia, llamado Constantino, y funda una ciudad llamada Constantinopla y una iglesia llamada Santa Sofía. Y entran en riña la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla. Y con la iglesia de Roma, buscando ello que permaneciera ya el liderazgo cristiano, se desarrollan los papas, se desarrolla prácticamente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es sino hasta el 313. Antes del 313 no hay apellido de iglesia. La Iglesia cristiana o la Iglesia de Dios. Y es después del 313, con Constantino, cuando la Iglesia sale de la catatumba y de la persecución, se casa con el Estado en lo que nosotros llamamos ese período de Pérgamo en Apocalipsis. Se casa con el Estado, deja de ser perseguida y se convierte en la religión oficial del imperio. Es de ahí en adelante que comenzamos a ver Iglesia Católica hasta el año prácticamente 1517 con la reforma de Martín Lutero. Tú sabes que hay personas dentro de la iglesia que vienen a la iglesia, pero no conocen su llamado o su ministerio. ¿Qué tú le exhortas a esas personas? Debes tener mentores que sean capaces de ver en ti lo que Dios ha puesto. Debes orar a Dios para que te revele cuál es tu función en el pueblo. La iglesia no crece cuando todos hacemos lo mismo. La iglesia crece cuando cada quien hace lo que le pertenece hacer dentro del pueblo. Entonces, estar en la iglesia sin saber cuáles son tus capacidades es perder tu tiempo e incluso atrofiar el movimiento del cuerpo. Tú eres parte del cuerpo y si eres pierna, debes caminar. Debes saber cuáles son tus funciones en el cuerpo. Eso se da cuando Dios te revela por el Espíritu tu llamado, tus funciones dentro del cuerpo local o dentro de la iglesia en sentido general, y cuando tú tienes mentores o pastores que tienen la capacidad de ver lo que Dios está poniendo en ti, para que ellos como hortelanos o como jardineros te poden, te instruyan, te capaciten en lo que Dios está teniendo en ti. Entonces debes descubrir lo que tiene para que pongas en función lo que Dios te ha dado. Amén. Solo que hay una situación muy fuerte dentro de la iglesia. Queremos su opinión sobre eso. Su opinión sobre el noviazgo entre evangélico e inconverso. Más que una opinión, te voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ni entre el templo de Dios y los ídolos. Dice, y vosotros, dice el apóstol Pablo, sois el templo de Dios. Así que no se concibe que una persona cristiana evangélica, convencida, establezca una relación sentimental con una persona no cristiana. Puede establecer una relación de negocio, puede establecer una relación de amistad, y eso con mucha precaución, pero una relación sentimental entre una persona cristiana y no cristiana está prácticamente prohibida por la Biblia, por las consecuencias que eso puede traer. Sabes que hay jóvenes, hay adultos y mayores de edad y todo eso. ¿Qué usted le sugiere? ¿Casarse a los 20 o esperar y seguir haciendo cosas que no van de acuerdo? Bueno, me parece que la pregunta que tú me haces es, ¿una persona tiene la oportunidad de casarse a los 20 años? Y que alguien pueda ver lo que es muy joven para casarse. No se casa, pero continúa haciendo cosas deshonrosas e inmorales. Lo que la Biblia dice es que para estarse quemando, mejor cásese. Pero también te dice que te abstenga de los deseos carnales que batallan contra tu alma. El Espíritu Santo está para fortalecerte y ayudarte a no pecar. La Biblia te manda a orar para no entrar en tentación y a mantenerte utilizando los medios de gracia, que te congregue, que te someta, que estudie la palabra. Todas esas cosas te fortalecerán para cuando tú decidas tomar un tiempo prudente, porque para casarse necesita tener muchas condiciones. Que tenga la madurez psicosocial, Casarte es unirte a otra persona para convivir con ella en la vida y para la vida. Si no tienes la madurez psicosocial, si todavía no te manejas a ti, si todavía no manejas tus emociones, ¿cómo podrás convivir con alguien con emociones diferentes a la tuya? Una mujer o un hombre. Por ejemplo, si no tienes independencia económica, no tienes un trabajo, no tienes una profesión, ¿cómo vas a proveer para la mujer con la que te casaste? ¿O cómo vas a ayudar al hombre con el que te casaste? Y la Biblia dice
que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces deben haber muchos factores que influyen y necesarios antes de tomar una decisión de casarse. Bien, vuelvo y te digo, tienes 20 y tienes las condiciones psicosociales, tienes la madurez orgánica, tienes las condiciones económicas, tienes una pareja a quien ama y a quien Dios te ha dado. Cásate, que para estarte quemando es mejor casarte. Pero no necesariamente porque tengas un deseo sexual vas a correr a casarte si no tienes las condiciones. Ese deseo sexual debe ser ahogado con la oración y bajo el poder del Espíritu para esperar tener las condiciones de las que hemos hablado y poder tener entonces una relación y un matrimonio saludable. Gracias, líder, por aceptar la invitación y para nosotros es más un gusto y un privilegio tenerlo aquí. Gracias.